Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Laura Albet, soy graduada en Filosofía y máster en Estudios de Género. En primer lugar, me gustaría agradecer a las organizadoras del Congreso la posibilidad de participar y compartir esta investigación, que he titulado Lipoliteraturas, el cuerpo como texto, la grasa como signo, en relación a las interpretaciones que el cuerpo gordo hoy recibe. El imaginario social interpreta a las personas gordas como personas con problemas emocionales, estúpidas, indisciplinadas, pasivas, poco agradables, entre otras cosas. Por tanto, podemos decir que el cuerpo gordo actualmente es un espacio textual hipersignificado en la medida que la grasa como signo se lee de forma que dispara una multiplicidad de significados negativos. En este sentido, la filósofa y activista Magdalena Piñeiro denomina esto el tripartito gordofóbico, la intersección entre el discurso sanitario, estético y moral para crear la imagen de las personas gordas como sujetos abyectos. Por tanto, esta investigación se enmarca en los denominados Fat Studies, que son muy poco conocidos en España, pero son un campo interdisciplinar que surge en los Estados Unidos a finales de los 90, siguiendo los Women Studies y Queer Studies. Al igual que estos últimos, examinan críticamente la construcción de la obesidad y sus dinámicas de poder. Por tanto, los Fat Studies rechazan los conceptos biomédicos de sobrepeso y obesidad por considerarlos patologizantes y llenos de dinámicas de poder para sustituirlo por el concepto neutro de gordura, tal es como utilizo yo los términos. El objetivo de esta exposición es dar cuenta de los significantes del cuerpo gordo y sus procesos de construcción y cómo estas jerarquías somáticas generan procesos de exclusión y de fronteras corporales que no pueden disociarse de las fronteras sociales. Así utilizo el concepto central de lipoliteraturas que la filósofa Samantha Murray en The Fat Female Body utiliza para hacer referencia a cómo codificamos, interpretamos y leemos la grasa corporal. Por tanto, el concepto de lipoliteraturas hace referencia a una concepción del cuerpo como espacio textual, es decir, como superficie de signos que interpretamos según complejos sistemas de significación. Así vemos marcadores somático-textuales en la anatomía, las disposiciones, el modo de presentación ante el mundo y de codificaciones según gramáticas sexogenéricas, raciales, de clase, pero también de hábitos e ideales. Así lo dice Murray. Adquirimos los significados para leer y comprender ciertos cuerpos como confesiones de supuestas verdades sobre el ser de esa persona. Así, la grasa como signo ha sido un marcador altamente codificado a lo largo de la historia en términos de género, posición social, belleza, salud y ética. Las interpretaciones o lipoliteraturas han sido ambiguas y móviles, pero fueron en general positivas hasta el siglo XVII-XVIII europeo. Os he puesto en pantalla dos libros que establecen una serie de genealogías de las lipoliteraturas desde distintas perspectivas. Pero lo que quiero poner en relevancia es que el concepto de lipoliteraturas pone de manifiesto el carácter ficcional de estas interpretaciones. Así, Murray lo que se pregunta es cuándo surge esta lipoliteratura tan negativa expuesta al principio y sostiene que cristaliza a mediados del siglo XX cuando el concepto médico de la obesidad se hace central tanto en la práctica médica como en la subjetividad cotidiana. Así lo expresa. La medicalización de la gordura a través del establecimiento de la obesidad como enfermedad ha implicado un colapso de narrativas, imperativos médicos y formaciones histórico-culturales discursivas de la gordura como un fracaso moral y una afrenta estética. Por ello, Murray retoma las teorías de Michel Foucault sobre el nacimiento de la medicina moderna como saber poder normativizador y moralizado, que me gustaría exponer muy brevemente las principales líneas. Bien, Foucault, en El nacimiento de la clínica, sostiene que la medicina moderna se presenta como un saber neutro que descifra un objeto ya constituido, el cuerpo sano, natural y normal que se toman como categorías intercambiables. Así, la medicina moderna surge como una especie de ontología no solo de la enfermedad, sino también del cuerpo modélico, y por tanto es un saber normativizador. Así, no solo curará, sino que previene cualquier posible desviación respecto a la norma instituida. Además, en Historia de la Sexualidad sostiene que nace el régimen biopolítico por el cual la medicina se politiza y la política se medicaliza, creándose así un estado civil de la patología en el que hay una supervisión constante sobre los procesos biológicos de la población, haciéndose el discurso médico ampliamente central y ampliamente politizado.
Por otro lado, también sostiene Foucault que la medicina se constituye como institución disciplinaria, llamada a crear una población que encaje en una estructura somática sana, limpia y fuerte. Así ejerce un control constante y microfísico tanto a nivel poblacional como en el cuerpo individual, y por tanto permeará la subjetividad cotidiana por entero y la relación con nuestros cuerpos y el de los demás. Así lo expresa Foucault. En la gestión de la existencia humana toma una postura normativa que no la autoriza simplemente a distribuir consejos de vida prudente, sino que la funda para regir las relaciones físicas y morales del individuo y la sociedad en la cual vive. Es decir, Foucault lo que nos está estableciendo es ese carácter que lo permea todo, toda la subjetividad cotidiana y que funda las relaciones morales de los individuos consigo mismo y con los demás. Samantha Murray ve en esta teoría y en el concepto de la obesidad cómo se refleja paradigmáticamente el carácter biopolítico, disciplinario y moralizante de la medicina en toda la construcción discursiva de la obesidad. Por tanto, me gustaría exponer cómo la construcción del sujeto obeso es una construcción de un sujeto desviado tanto corporal pero también mentalmente. En cuanto a la primera cuestión, se establece dentro del paradigma hegemónico de la obesidad que el cuerpo normal sano se expresa en los rangos de IMC entre 22 y 25, por lo que cualquier otro IMC que no atienda a esa razón matemática es considerado anormal y patológica. Por tanto, el primer enunciado de verdad es que el cuerpo normal natural es delgado y por tanto la gordura es un estado corporal anormal. Este imaginario está muy asentado tanto en la medicina dominante como en el imaginario social. Sin embargo, hay un paradigma, los Critical Weight Studies, que son un paradigma de la comunidad médica, que sin embargo no están de acuerdo con esta supuesta normalidad o anormalidad de la gordura, ya que la evidencia científica no apoya dichas tesis y sugiere más bien que el peso natural de los seres humanos es mucho más diverso de lo que establece el IMC. Aunque no es el objeto de esta exposición, en pantalla podéis ver algunas de las referencias más significativas de los Critical Weight Studies. Pero lo que me interesa mostrar es cómo se construye al sujeto obeso como un sujeto desviado también mentalmente, ya que se considera que la obesidad está provocada por un exceso de calorías ingeridas respecto a las calorías quemadas. Por tanto, para solucionarlo se debería establecer un déficit calórico mediante la restricción alimentaria y el ejercicio físico, es decir, técnicas disciplinarias. Sin embargo, los índices de fracaso de estas técnicas son del 95% en un plazo de 3 a 5 años. Y esto podría suponer que el paradigma se replantease sus teorías, pero sin embargo, lo que se hace es atribuirlo a carencias individuales de tipo psicológico, falta de disciplina, fuerza de voluntad o compromiso. Por tanto, vemos cómo el segundo enunciado de verdad de la construcción de la obesidad es que no es solo un estado patológico corporal, sino también un estado mental desviado. Podemos verlo en el concepto de obesidad y su etimología proviene del latín obedere, que significa cualidad de devorar. Por tanto, se hace metonimia del cuerpo una conducta patologizada. Esta psicologización puede observarse paradigmáticamente en las propuestas y debates sobre incluir la obesidad como enfermedad mental o estudios que investigan supuestas asociaciones entre baja inteligencia emocional y el peso. Aunque no ha llegado a buen término, no se ha incluido como enfermedad mental, sí que de hecho se asume en la práctica. Por ejemplo, podemos leer el pronunciamiento de un médico: los factores psicológicos han ido ganando peso, lo cual hace de la obesidad ser considerada como un trastorno mental y no solo orgánico. Esta psicologización del peso podemos comprender que está a la base de también la moralización de las personas gordas y su juicio social. Además, esta psicologización no se puede disociar de la feminización de la gordura, ya que son las mujeres las que más controlan su alimentación respecto a los hombres. Así, Murray nos indica que la dieta requiere la admisión de que la alimentación de una misma está fuera de control. Es decir, la dieta es la construcción discursiva de una práctica y un yo patológico. Por tanto, dado que las mujeres son consideradas seres hipercorporales en nuestra narrativa occidental,
También podemos comprender por qué su práctica alimentaria siempre es más susceptible de ser juzgada como descontrolada o excesiva y por tanto contenida y redirigida. Si comprendemos este imaginario, vemos que la mujer gorda, por tanto, aparece como una figura de resistencia al disciplinamiento patriarcal en varios sentidos. Por un lado, se la narra como una mujer en descontrol alimentario, pero también es sensible a otros tipos de descontroles y además es una mujer que no se adecúa estéticamente a los mandatos del deseo sexual masculino y también no es considerada un recipiente sano para llevar a cabo su función gestadora. Por tanto, la mujer gorda está en un lugar peculiar en el que es ampliamente juzgada y discriminada tanto desde la narrativa médica, desde la narrativa patriarcal y social. Bien, Murray ve en toda esta construcción que hay implícito un proceso de desagenciamiento del individuo, lo que justifica la intervención médica y los juicios sociales. Dice, es la eliminación tácita de la propia condición de sujeto y la sustitución por la condición de objeto. Así, devenir obesa es ser marcada como puro objeto de un saber objetivo que nombra la verdad del cuerpo, como mero recipiente de grasa, ser vaciado mediante el uso de dispositivos disciplinarios. Por tanto, la obesidad es el proceso por el cual se clausuran los significantes del cuerpo gordo, que se vuelven unívocos para el intérprete y que ya no cabe otro tipo de autoenunciación. Así, la verdad del cuerpo gordo ha sido producido por el saber objetivo de la medicina y solo queda alinearse con esa verdad. De hecho, cuando los denominados pacientes obesos se contradicen esta verdad, son calificados de hostiles y deshonestos. De modo que la lipoliteratura dominante se reactualiza, porque no hay posibilidad de escapar a ella. Por ello mismo, dice Murray, la grasa del propio cuerpo ya ha performado silenciosamente una confesión. Es decir, en esta lipoliteratura unívoca, el cuerpo gordo solo puede leerse como un texto confesional de la propia transgresión corporal, tanto física como mental, y no hay posibilidad de otra autoenunciación. Así, para concluir, podemos establecer que en un primer momento puede parecer que no hay posibilidad de escapar a la heteronominación que la medicina designa para el sujeto obeso. O bien se es desviado cooperante, o bien se es desviado reticente, como sin posibilidad de autonombrarnos nuestra corporalidad gorda. Así, en el juego de interpretaciones corporales solo resuena la voz de la institución médica, solo podemos hablar con la voz del dominador. Por ello, Nicolás Cuello se pregunta, ¿podemos las personas gordas hablar? Es necesario repensar las relaciones de poder en la construcción de la obesidad como un discurso que genera jerarquías somáticas y que ponen en juego procesos de exclusión e inclusión, es decir, de fronteras corporales que se mimetizan con las fronteras sociales. Así, lo que podemos hacer en un primer término es empezar por renombrarnos como gordas o gordos para neutralizar los ecos médicos y quebrar la lipoliteratura dominante. Nombrarnos como gordas puede ser, en un primer paso, traer al lenguaje el potencial de resistencia que reside en el desborde del cuerpo gordo. Espero que os haya resultado de interés. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy más que dispuesta a responder a cualquier pregunta o comentario, bien por YouTube o ahí tenéis mi contacto y espero que haya sido vuestro interés. Gracias.